vientos danzan vivos, el bien y el mal en un vals, en la danza de la vida. Polvo de momias susurra, el viento en noches oscuras, historias de amor y miedo, en la sombra del recuerdo. Polvo de momia de noche, suenan las voces de antes, bailan los sueños perdidos en la eterna danza. Polvo de momia de noche, suenan las voces de antes, bailan los sueños perdidos en la eterna danza. Susurros en las paredes, ecos de viejos secretos, con cada paso que damos, el tiempo nos va abrazando. Entre la luna y estrellas, reflejos de historias bellas, las sombras nos acompañan en la vida que soñamos. Polvo de momia de noche, suenan las voces de antes, bailan los sueños perdidos en la eterna danza. Polvo de momia de noche, suenan las voces de antes, bailan los sueños perdidos en la eterna danza. Macabrónicos, buenas noches. Hoy presentamos La prisión de la carne y el alma, por Macabrón. El metal de la cama se me clava en la espalda, helado. Los días aquí se estiran como chicle, se confunden. Ya no sé si es martes o es el puto fin del mundo. Las paredes de esta celda me encierran, pero la verdadera prisión la llevo dentro, aquí en mi cabeza, donde Elena no me da un respiro. No, no es Keila. Que les quede claro a todos. Era Elena, no Keila Nicole. Ese nombre lo leí en los periódicos, lo escuché en la televisión, pero para mí, en mi retorcida cabeza, era Elena, la niña que se cruzó en mi camino, la que se convirtió en mi obra, Dios. Suena asqueroso decirlo, ¿verdad? Pero así lo veía. Así lo veía cuando el mundo, mi puto mundo, empezó a desmoronarse. Y Dexter se convirtió en mi único guía. La luz fluorescente sobre mí zumba, una mierda de sonido que me perfora los tímpanos, como el chillido de mi propia locura. Dicen que soy Cristian N., que tengo 16 años, que soy un maldito monstruo. Y sí es verdad, lo soy. Pero lo que no saben es el por qué. No entienden la oscuridad que se me metió en los huesos, que me susurró al oído que lo que hacía era necesario una especie de limpieza. Todo empezó con la serie, con Dexter. Lo devoraba, episodio tras episodio. Veía cómo el tipo ese, el forense de Miami, limpiaba las calles de basura humana. Y yo pensaba, alguien tiene que hacerlo. No sé en qué momento esa idea, que al principio era como un juego, se me fue metiendo debajo de la piel, hasta convertirse en una obsesión. Empecé a dibujar garabatos al principio, siluetas humanas, líneas de corte. Luego, con más detalle, manos, piernas, torsos. Cómo separar las partes, qué herramientas usar. Busqué manuales en internet, sí, manuales de anatomía, de corte, no para médicos, no, para lo otro, para la eliminación. Se me hizo tan real, tan necesario. Era como si Dexter mismo me dictara cada línea, cada trazo. Mi habitación se convirtió en mi laboratorio secreto, mis cuadernos en los planos de una operación quirúrgica macabra.
Recuerdo la emoción, la adrenalina que me recorría cuando los terminaba. Era una especie de euforia perversa. «Esto es lo que debes hacer, Adrián», me decía una voz dentro de mí, una voz fría, tranquila, sin emoción, como la de Dexter. Y luego apareció ella, Elena, una niña, 13 años. La veía en el vecindario con sus amigos. Era bonita, supongo, o al menos no era fea. Pero en mi cabeza no era una persona con sueños, con risas. Era un objetivo, una pieza en el tablero de mi retorcido juego. No sé por qué ella. No había nada especial en ella que me molestara. Nada. Simplemente se convirtió en la persona que tenía que ser, el objeto de mi lección. La invité a salir a un lugar que llamábamos La Cueva, un rincón deshabitado, lejos de todo. Era perfecto. Ella dudó. Lo supe por el mensaje que le envió a su amiga. «Lo veo muy raro y tengo miedo», decía. Joder, hasta en eso era la víctima perfecta. Intuía el peligro, pero la curiosidad, o quién sabe qué, la llevó de todos modos. La tarde del 2 de julio. El sol ya empezaba a caer, pintando el cielo de naranja y morado. Ella llegó primero. La vi de lejos, su figura menuda bajo la sombra de un árbol. Parecía esperar a alguien normal, a un amigo, no a un depredador. La vi mirar su teléfono. La vi impacientarse un poco. Cada paso que daba hacia ella era un clavo más en su ataúd y en el mío. Llevaba el tubo, un tubo robusto, pesado. Lo había escogido con cuidado. Nada de improvisaciones. Tenía que ser un golpe certero, rápido, eficaz, como Dexter. «Qué bueno que te colocaste ahí», le dije. Mi voz sonó extrañamente calmada, casi amable, ni una pizca de la tormenta que rugía dentro de mí. Sus ojos se abrieron, una sorpresa fugaz, una pregunta silenciosa antes de que el golpe la apagara para siempre. El sonido fue sordo, como un melón al caer, y luego el silencio, un silencio pesado, cargado con el último aliento de Elena. La vi caer. Su cuerpo se desplomó sin resistencia. No hubo gritos ni forcejeos, solo la caída, solo un suspiro final. Y ahí estaba yo, parado sobre ella, con el tubo en la mano, un escalofrío extraño recorriéndome. No era miedo, era satisfacción, cumplimiento. Era como si una parte de mí, esa parte oscura, se sintiera por fin realizada. Era como si Dexter me diera su aprobación. Luego vino lo otro, la parte que había practicado tanto, que había dibujado una y otra vez, el desmembramiento. No voy a entrar en detalles, solo diré que seguí el guión, las instrucciones en mi cabeza, las líneas que había trazado. Fue un proceso frío, metódico. Cada corte, cada separación, era como si no fuera su cuerpo, sino un rompecabezas que tenía que desarmar. El olor, el olor fue lo único que me sacó un poco del trance, un olor dulzón, metálico, que se me pegó a la piel. Dejé las partes como me lo había indicado mi maestro invisible, a 50 metros de distancia en un lugar inhóspito y deshabitado. Querían que las encontraran, pero no de inmediato. Querían un mensaje del artista. El 3 de julio apareció, el crimen más macabro de San Quintín, y yo, el ejecutor, estaba en casa, lavándome las manos, intentando borrar la sangre que no estaba en mis dedos, pero sí en mi alma. Los días siguientes fueron una tortura extraña. Por fuera calma, por dentro un huracán. La policía llegó rápido, catearon mi casa, encontraron los dibujos, los planes, los manuales, la evidencia, como dijo la fiscal, ella misma. La fiscal María Elena Andrade dijo que se veía la planeación del desgarrador crimen, que mis dibujos mostraban la ejecución y desmembramiento de la pequeña. Y sí, los encontraron, lo sabían todo. Fue entonces cuando empezó el primer susurro. Estaba solo en mi habitación después del cateo, antes de que me llevaran. El sol ya se había ido,
y la oscuridad se tragaba los muebles. Lo escuché, un lamento suave, casi un gemido. ¿Por qué? Me quedé helado. Mi corazón se desbocó. ¿Quién? ¿Quién anda ahí? El silencio, un silencio denso, más pesado que el aire, pero la sensación, la inconfundible sensación de que no estaba solo, de que había alguien más. Una presencia gélida me envolvió. Era como si la temperatura de la habitación hubiera bajado 10 grados de golpe. La piel se me puso de gallina. Esa noche no dormí. Cada crujido del viejo suelo, cada sombra que se movía con la luz de la luna que entraba por la ventana, era una amenaza. Al principio fueron cosas pequeñas. Un vaso que se caía de la mesa solo. La puerta de mi closet que se abría de golpe sin viento. Intentaba buscarle una explicación, una puta razón lógica. El temblor, el perro del vecino, mi imaginación jugándome una mala pasada. Pero la verdad era mucho más jodida. La vi por primera vez una tarde. Estaba en la sala, viendo la tele tratando de distraerme. Había pasado una semana desde lo de Elena. La pantalla parpadeaba y por el rabillo del ojo la vi, de pie, junto a la puerta del jardín. Una figura casi transparente como si estuviera hecha de niebla. Era ella, era Elena. Su pelo oscuro, mojado, caía sobre sus hombros. Sus ojos, que antes habían tenido el brillo de la vida, ahora eran 2 agujeros negros, vacíos y sin alma. Me miraba fijamente, sin expresión alguna, pero con una intensidad que me hizo sentir que me congelaba hasta los huesos. Se me cayó el control de la tele. ¡Elena!, grité, con la voz ahogada por el pánico. No se movió, no habló, solo me observaba, y entonces su boca se abrió lentamente, como un agujero negro que se expandía, y un grito silencioso brotó de ella. Un grito que no pude escuchar con los oídos, pero que me perforó el cerebro, un alarido de agonía, la desesperación de la más pura traición. Cerré los ojos con fuerza, apretándolos hasta que me dolieron. «¡No estás aquí! ¡No eres real! ¡Esto es una puta pesadilla!», me repetía, intentando aferrarme a la poca cordura que me quedaba. Cuando los abrí, ya no estaba, pero el frío que había dejado a su paso, el hedor a muerte y a remordimiento se quedó, como un tatuaje invisible en el aire. Desde ese día, mi vida se convirtió en un infierno personal. El terror ya no era el miedo a la cárcel, era el terror de ella. Elena está siempre ahí, en la periferia de mi visión, en el susurro del viento que se cuela por las rendijas, en el crujido de los viejos tablones de mi casa. No es un fantasma, de esos de películas baratas. Es algo mucho peor. Es un fantasma mental, una manifestación de mi propia culpa, un maldito espejo de mi crimen. Una noche, intentando dormir, sentí un peso en la cama, como si alguien se hubiera sentado a mi lado. El colchón se hundió lentamente. Abrí los ojos, con el corazón martillándome el pecho. Ahí estaba ella, sentada junto a mí, la figura semitransparente de Elena. Sus manos fantasmales se levantaron lentamente y pensé que me iba a estrangular, que por fin me daría el castigo que merecía, pero no. Sus dedos fríos se posaron en mi mejilla con una delicadeza que me desgarró el alma. Y entonces escuché su voz, no un grito, no un lamento, un susurro claro, tan jodidamente real, que me hizo dudar si realmente era un fantasma o si me estaba volviendo loco de remate. ¿Por qué, Adrián? ¿Por qué hiciste esto? Las lágrimas que creí haber agotado en años de insomnio y remordimiento brotaron de mis ojos sin control. No lo sé, no lo sé. Sollocé, la voz ahogada por el llanto. Estaba tan confundido. La serie, Dexter, me decía que estaba haciendo lo correcto, que estaba limpiando el mundo de basura. Ella retiró su mano y la miré a los ojos. Esos pozos vacíos se llenaron de una tristeza infinita. No hay serie que justifique lo que hiciste, Adrián. No hay Dios que te perdone. Solo tú. Solo tú eres el responsable de la oscuridad que trajiste. Su figura empezó a desvanecerse.
disolviéndose en el aire, pero sus últimas palabras se quedaron grabadas a fuego en mi mente, una marca imborrable. Ahora, en esta celda, estoy jodidamente atrapado con ella. No solo es una condena física, es una condena mental perpetua. Cada día, cada hora, su presencia me persigue. A veces es solo una sombra que se arrastra por la pared. Otras veces se sienta frente a mí, con esa mirada vacía, repitiéndome en silencio la misma pregunta. ¿Por qué? La pregunta que me condena, que me persigue. Los psiquiatras vienen y van, gente aburrida con batas blancas. Hablan de delirios de culpa, de psicosis postraumática. Me recetan pastillas que me dejan aturdido, que me sumen en un letargo del que no quiero despertar. Pero ni siquiera esas malditas drugs pueden borrar su imagen, acallar su voz en mi cabeza. Creen que estoy desvariando, que la culpa me ha consumido hasta el punto de la alucinación. Y tal vez tengan razón. Quizás es mi propia mente la que ha creado este tormento, esta manifestación visible de mi pecado. Pero para mí, ella es real, tan real como el frío de estas paredes, tan real como el sabor amargo de la desesperación que me llena la boca cada mañana. Una noche, mientras yacía despierto, el silencio de la celda se rompió por un susurro apenas audible, más claro que nunca. ¡Adrián! Abrí los ojos. Ella estaba de pie, al pie de mi cama, su figura más definida que nunca. Su rostro, antes inexpresivo, ahora mostraba una punzante tristeza, mezclada con algo más, algo que no podía identificar, pero que me erizó los cabellos. ¿Qué quieres de mí, Elena?, pregunté, mi voz ronca por el miedo y la falta de sueño. Ella dio un paso adelante, y el aire se volvió pesado, irrespirable. Pude sentir su frío. Sus ojos se fijaron en los míos, y por un instante vi no solo tristeza, sino también un terror ancestral, el terror puro de la víctima frente al depredador. Y en ese instante, ese terror se me contagió, me invadió, me consumió. No el miedo a ser descubierto, no el miedo a la condena legal, sino el miedo de ser el monstruo que soy, el miedo a la oscuridad que habita en mí. Y entonces, su voz, apenas un susurro, pero penetrante como un taladro en mi cerebro. Quiero que recuerdes cada detalle, cada segundo, el miedo en mis ojos, el sonido del golpe, la frialdad de tu mano. Quiero que sientas la carne bajo tus dedos. Quiero que revivas el desmembramiento una y otra vez, sin fin. Mis ojos se abrieron desmesuradamente, las pupilas dilatadas por el horror. Un sudor frío me empapó la frente. Ella no quería quitarme la vida. Quería que viviera. Quería que mi mente fuera su propio infierno. La audiencia final ya es un hecho. La pena máxima para un menor, 5 años. 5 años. Una burla. Ser el veredicto, ya lo acepté. No hay escapatoria para lo que hice, ni en la ley, ni en mi propia mente. La imagen de Dexter, el pasajero oscuro, el justiciero que eliminaba a los malos, se ha desdibujado por completo. Ahora solo veo al asesino, al monstruo que se esconde detrás de la máscara de la justicia. Y ella me lo recuerda. Elena es mi compañera perpetua, la sombra que me sigue, la presencia que nunca se apaga. En esta celda, el horror no es solo el encierro físico, sino la prisión de una mente plagada por el fantasma de su víctima, un recordatorio constante de la oscuridad que habita en mí. A veces la veo sonreír, no una sonrisa de alegría, sino una sonrisa macabra, de satisfacción, una sonrisa de triunfo, porque ella sabe que ganó, que su venganza no es física, no es violenta, su venganza es eterna, una condena mucho peor que cualquier cadena. Es la sombra que no me deja, la que me persigue hasta en mis sueños. Y yo
Yo soy el que está condenado a vivir con ella para siempre. Y no hay Dexter que me salve de este infierno. En el lienzo blanco y negro, donde cuentos danzan vivos, el bien y el mal en un vals, en la danza de la vida. Polvo de momias susurra, el viento en noches oscuras, historias de amor y miedo, en la sombra del recuerdo. Polvo de momia de noche, suenan las voces de antes, bailan los sueños perdidos en la eterna danza. Polvo de momia de noche, suenan las voces de antes, bailan los sueños perdidos en la eterna danza. Susurros en las paredes, ecos de viejos secretos, con cada paso que damos, el tiempo nos va abrazando. Entre la luna y estrellas, reflejos de historias bellas, las sombras nos acompañan.